Bienvenidos una vez más a un nuevo taller de coyuntura de la Fundación Jaime Guzmán. Esta vez nuestro invitado es Luis Castillo. Luis es una persona que ha estado vinculada tanto al mundo académico como al servicio público, médico de la Universidad Católica. Ha sido decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Sebastián y es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y es PhD en Economía, pero también ha colaborado con el servicio público, como les decía. De hecho, fue subsecretario de redes asistenciales en el primer periodo del gobierno Piñera y también lo fue durante un tiempo en este segundo mandato del presidente Piñera. Y ahora está, como comentamos antes de salir al aire, en medio de la pandemia, a cargo del Centro de Pacientes Críticos del Hospital Barros Luco, de modo que es una persona absolutamente autorizada para conversar sobre cómo ha avanzado la pandemia del coronavirus en nuestro país. No podemos sino agradecerle a Luis que haya aceptado esta invitación. Bienvenido, Luis. Te damos la palabra. Muchas gracias. Oye, gracias por la invitación. Yo voy a intentar explicar en breves minutos en qué estamos en este tema de la pandemia y cómo debieran venir la situación para adelante. Esto voy a tener aproximadamente 15 minutos y después voy a dejar abiertos los elementos para que podamos discutir, comentar lo que ustedes quieran y preguntar. La verdad es que yo estoy metido en un sector que es pleno comuna de San Miguel, en un hospital, uno de los hospitales más grandes del país, que es el Hospital Barros Luco, que tiene 800 camas y ahora con 100 camas que se le va a agregar, va a tener 900 camas. El Centro de Pacientes Críticos es uno de los centros más grandes también del país. En estos momentos estamos casi completando 80, casi 90 camas de cuidados críticos en diferentes niveles del hospital y hemos volcado todo nuestro esfuerzo a tratar de ofrecer, mejorar y estabilizar y equilibrar todas las demandas asistenciales que el público de la comuna de San Miguel, San Bernardo, en fin, toda esta comuna del sector sur nos está requiriendo. Yo quisiera partir presentando esta información. Esta es la información de hoy día. Les recuerdo que las PCR positivas confirmadas hace 10 días atrás eran cercanas a los 900. Hoy día estamos llegando prácticamente todos los días a 4.000 PCR positivas, 4.000 pacientes o personas sintomáticas. ¿Por qué es importante esto? Porque si uno cree que están apareciendo todos los días 4.000 enfermos sintomáticos con PCR positiva, es decir, con el diagnóstico, estos probablemente, un porcentaje de esto, que depende de país en país, de población en población, pero que en el sector poniente, suroriente y sur, equivalen más o menos entre el 15 y el 20%, van a requerir una hospitalización. Y de esos, un poco más de 20% requiere hospitalización en cuidado intensivo. Este es la importancia que tiene este número y esto se demora desde que se hace el diagnóstico del PCR aproximadamente entre 10 y 12 días hacia adelante. Es decir, los enfermos que se están admitiendo hoy día en los hospitales probablemente son enfermos contagiados de 10 días atrás. Por esa razón, yo creo que es súper importante saber y decir de que esperamos, por lo tanto, 2, 3, 4 semanas más de mucha actividad. Ha habido 82.000 casos totales, con 35 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Yo creo que esto se va a estabilizar entre 40 y 50 fallecidos diarios. Vamos a sobrepasar los 1.000 rápidamente de fallecidos. Y fundamentalmente lo que ha ido pasando también es que cada vez se van aceptando más enfermos con problemas ventilatorios, con coronavirus, en los cuidados intensivos del país, público y privado. En Santiago, el número y la ocupación de estas unidades que están especializadas para tratar a estos enfermos es un 96, un 97%. Esto fue ayer, hoy día era un 97%. O sea, técnicamente, desde el punto de vista técnico, están repletas.
hay respiradores disponibles, lo cual ha permitido ventilar en otras áreas que no sean cuidados intensivos con cierto grado de seguridad que permite y ha permitido sostener el sistema público-privado de una manera mucho mejor. Quisiera también recordar una visualización que hicimos en el mes de febrero adentro del hospital para que ustedes vean cómo esto se fue dando. El SARS tiene un periodo de incubación de unos 5 días, durante los cuales todos los enfermos son contagiosos. La tasa de contagio, el RO, que es el número de pacientes infectados contagiados por cada sujeto PCR positivo, ha variado en país. Varía entre 1.56 y 2.5, es decir, hay países donde esto se ha duplicado, cada 5 días se duplica, o cada 5 días se triplica. En Chile ha sido aproximadamente entre 1.20 y 1.30 y tanto. En los últimos días ha ido aumentando la tasa de replicación y el número de enfermos por contagio. Los datos de China, el 20% precisaban hospitalización. Los datos de Corea que empleó una estrategia muy importante, hablaban solo del 10% de hospitalización. Con el número de pacientes hospitalizados y los enfermos que requieren esto, nosotros fuimos capaces de decir en qué momento y en qué fecha se iban a producir una gran cantidad de enfermos y una gran presión asistencial al resto de la red. El Hospital Barros Luco, por ejemplo, atiende a 1,2 millones en la zona sur. Si el 10% necesita la admisión para la segunda o tercera semana de abril, necesitaremos hospitalizar 205 enfermos. 60 pacientes requerirán UCI y ventilación mecánica. A mediados de abril teníamos 100% ocupación. Esta predicción para nosotros se nos corrió 3 semanas y fueron en mayo donde empezamos a ver esto. O sea, en Chile la curva se corrió 3 semanas y aproximadamente como 10 días atrás, la curva, 2-3 semanas atrás, la curva cambió y empezamos a reportar cada vez más gente, cada vez más personas enfermas, cada vez más presión en los servicios de urgencia. El tiempo medio reportado por cada sujeto, cada persona que cae con una enfermedad por coronavirus en cuidados intensivos son 3 semanas. Este es el gran problema que tiene esta enfermedad, que afecta al pulmón, pero también afecta al cerebro, la coagulación, afecta al funcionamiento de los riñones, afecta la hemostasia, la coagulación en términos que son enfermos que hacen mucho más coágulo, hacen mucho más trombosis. A mediados de mayo necesitaríamos más de 50 camas de UCI con respirador y más de 200 camas hospitalarias para estos enfermos. Bueno, les puedo decir que a esta fecha, terminando mayo, el Hospital Barros Luco tiene en evolución y funcionando 80 camas de cuidado intensivo, 80. Y la verdad es que hemos ido sacando uno, entra uno, sacamos 2, ahí entran 2 y así sucesivamente, y hemos tenido que ir trasladando a otros hospitales para que estos enfermos no queden sin atención. Ahí los datos, tenemos que restar en los fallecidos. En China la letalidad fue 2,5%. Los coreanos tenían una letalidad más baja, de un 1%. El personal sanitario siguió y está siguiendo la misma curva de contagio. Por lo tanto, vamos a tener que reclutar más recursos humanos. Y la verdad es que ha pasado estrictamente lo que nosotros habíamos predicho. El personal y los funcionarios se han ido contagiando, médicos, enfermeras, kinesiólogos, TENS, auxiliares de servicio. De manera que nosotros hemos insistido en las protecciones y en la seguridad, y gracias a Dios, esta curva que iba en ascenso ya se logró aplanar y está en reducción, y hemos podido cuidarnos con algún grado de detalle, porque uno está prácticamente todo el día en exposición a este virus propiamente tal. Estos datos son extrapolables a cualquier otro hospital de Santiago, especialmente en el área sur. Con la tasa de ataque de la población asignada, uno puede calcular la necesidad de cama. Por lo tanto, pasó esto que en febrero lo predijimos, será necesario suspender toda actividad electiva, se hizo. La vacuna no estará disponible y algunos antivirales se aplicarán a los casos más graves, aunque los datos de eficacia aún no están claros. Esto se hizo inicialmente y se paró. Chile va a entrar en los días con temperaturas más bajas, lo cual debiese acelerar el contagio y el crecimiento del virus. España e Italia han tenido crecimiento de casos exponencialmente estos últimos casi cada 3 días.
la cloroquina, que hoy día está de moda porque el presidente Trump, el presidente Bolsonaro y ahora el presidente de un país centroamericano toman cloroquina. Es un fármaco barato, bien tolerado gástricamente, pero que hoy día nos ha demostrado mayor eficacia y nosotros que inicialmente lo empezamos a usar, lo hemos tenido que suspender el uso por graves complicaciones y efectos laterales miocárdicos al corazón. Estos enfermos pueden llegar a hacer arritmia al corazón muy seria y es una contraindicación. Y la verdad es que logramos usarlo en 3 pacientes y nunca más lo hemos usado. Ahora, ¿qué tan contagioso es esto? Ustedes ven acá el lugar donde está el COVID-19, con una transmisión de 1.5 a 3.5, con una tasa de letalidad de 0,7 a 3,4% dependiendo del país. Si ustedes se fijan en los datos chinos, que probablemente multipliquen los datos reportados, hay que multiplicarlos por 3, por 4, versus los datos norteamericanos. Los datos norteamericanos es una mortalidad real donde estos aspectos han permitido saber efectivamente qué es lo que estaba pasando con la mortalidad en Connecticut, en Massachusetts, en el estado de Nueva York, que llevan miles de muertos. El otro cercano que va a tener una alta mortalidad y un número de muertos muy importante es Brasil. Brasil, en el lado del Amazonas, en el lado arriba, en el noreste, está teniendo una mortalidad muy, muy, muy fuerte. Ahora, ¿son los enfermos de edad los de mayor riesgo? Efectivamente, sí. Afectan fundamentalmente a los mayores de 70 años y tienen una mortalidad mucho mayor. Esto no quiere decir que los más jóvenes no se vayan a afectar. De hecho, tenemos varios pacientes muy jóvenes con coronavirus y en respirador. Y algunos de ellos, al menos me acuerdo de uno, ha terminado falleciendo. Afecta a los jóvenes también, pero afecta mucho más a los más viejos. Por lo tanto, son ellos el target, los adultos mayores, los hogares ancianos. Pero también, si aquellos jóvenes que no se cuidan pueden tener y adquirir la enfermedad en forma muy importante. Cuando uno mira las muertes por enfermedades por día a nivel mundial, uno se da cuenta de que hoy día el que más muere, lo que más muere, la enfermedad que más mata gente, personas, es la tuberculosis, la hepatitis B y la neumonía neumocócica y el SIDA. Y esto fundamentalmente por el impacto que tiene el continente africano en estas enfermedades. Sin embargo, el coronavirus, a medida que hemos ido sabiendo su carácter, hemos ido sabiendo cómo se mueve a lo largo de todo el mundo, sabemos que la letalidad ha ido aumentando. Cuando uno compara esta enfermedad con el brote epidémico que tuvimos en el año 2009 con la fiebre porcina, la verdad es que la fiebre porcina era una pequeña enfermedad comparada con lo que es hoy día la pandemia por coronavirus y su letalidad. Esta tiene más letalidad, la coronavirus, que el coronavirus también tiene mucho más contagiosidad, es mucho más contagiosa. De ahí viene lo importante saber y cómo protegerse. La mayoría de las infecciones por coronavirus son moderadas, leve a moderadas, lejos, del 80%. Hay un porcentaje que son severas, que requieren hospitalización, pero que no requieren más allá de oxígeno y unas medidas muy generales. Pero hay otros que aproximadamente entre un 5%, depende del país, y un 10% que requieren cuidados intensivos. Esto es lo que pasó en España y en Italia, que en un periodo corto de tiempo se produjeron miles de enfermos, y miles de enfermos severos y críticos, que atocharon los servicios de urgencia y atocharon los cuidados intensivos. Lo que pasó en la Lombardía, ejemplo, en algunas ciudades, es que en 48 horas llegaron centenares de enfermos críticos, que fue imposible atenderlos a todos. Fue imposible ofrecerle un respirador a todos. Sobrepasó de sobremanera la demanda a la oferta de respiradores que tenía la región de Lombardía. Y ahí empezó el drenaje a Milán, a Turín, a Venecia, a Trieste y al sur de Italia, a pesar de que estaban en cuarentena. Esto fue la razón de que hubo una letalidad mayor,
porque los servicios de salud de Italia, del norte de Italia, se vieron sobrepasados casi 15 veces en su capacidad de respuesta. Lo mismo sucedió en España. Ellos actuaron de una manera distinta, pudieron aceleradamente implementar un hospital muy grande de 2.000 camas en la feria, en el recinto de IFEMA de la Feria de Madrid, lo cual allí instalaron un cuidado intensivo muy importante, pero también instalaron un hospital de 2.000 camas con elementos logísticos que permitió concentrar la gran cantidad de enfermos que atuchó prácticamente todos los hospitales madrileños y de la zona de Madrid. Entonces se creó el comité de crisis, se creó también un comité central del ministerio. En el ministerio también echamos para que se creara un comité de cuidado intensivo, donde hemos tenido que participar activamente para ir ordenando, conduciendo, elaborando, coordinando mucho lo que va pasando en redes públicas y privadas. Se pidió también en ese momento que se concentrara, dado el estado de excepción constitucional, en Ministerio de Salud, el control de todo el sistema de salud chileno, público y privado, para hacer frente a este tema. Hecho que ha sido muy relevante para estandarizar los cuidados de este enfermo, de esta situación. Esto es de 25 de mayo. Si ustedes se fijan, el número de camas totales de intensivo público y privada son 2.169, las declaradas, más las de intermedio 1.800. Para que ustedes sepan, el sector público contaba a nivel nacional con, en enero, antes de la pandemia, con 660 camas de cuidado intensivo. Y el sector privado contaba con un poquito más de 400 camas, es decir, habían 1.000 camas. La actividad casi se ha duplicado el número de camas, y de intermedio se ha triplicado. Los ventiladores mecánicos se contaban en el sector público con un poco más de 650, hoy día entre público y privado hay más de 2.000. Y tenemos que llegar las camas totales intensivas al menos a 4.000 dentro de los próximos 15 días para hacer frente a estos elementos. Hay un número creciente de enfermos en ventilación mecánica invasiva, pacientes portadores de COVID-19, que antes teníamos 300, hoy día vamos por los 2.000 casos, y creciente. Miren cómo se ha ido, la curva ha ido aumentando progresivamente en el mes de mayo. Por ahí, por el 12 de mayo, 13 de mayo, se pegó un salto significativo que empezó a tensionar, a presionar, a poner al límite el sistema de salud a nivel de la región metropolitana. Esto es lo que pasa en la región metropolitana, a nivel del país. El problema hoy día es la región metropolitana. Yo sospecho que el siguiente problema, cuando uno ve el nivel de contagio, la distribución de las camas y los requerimientos de camas, va a ser la quinta región, la sexta región, y nos vamos a ir a la octava y la séptima región. Esto es lo que sucede por sector. Aquí hay un esfuerzo de ambos sus sectores y hay una ocupación progresiva que al menos ha permitido hacer frente a este tema. Aquí ustedes ven las ocupaciones y la distribución de camas en la región metropolitana. Los servicios de salud central, norte, occidente. El servicio de salud central, por ejemplo, está a cargo del Hospital de la Posta Central, del Hospital San Borja, del Hospital de Maipú. El servicio norte está a cargo del Hospital San José, del Instituto del Cáncer, de Roberto Ríos. El Hospital San José, que es el único hospital de adultos de la zona norte, ha tenido problemas súper serios. El servicio occidente está a cargo del Hospital San Juan de Dios, Melipilla, Talagante, en fin, todo ese sector. El oriente está a cargo del Hospital Salvador, el TINE, neurocirugía, el tórax y todas las clínicas privadas. El sur está a cargo de Pino, que ha tenido N problemas, San Bernardo, Barros Luco, Buin, Paine, el suroriente, Soto de los Ríos, La Florida, Padre Hurtado, también con problemas. Aquí hay una ocupación de 97%. 97% técnicamente es que están completos. Si ustedes van a las camas, si ustedes las miran, por ejemplo, en el sur
hay 97 camas, Servicio Sur, 97 camas de cuidados intensivos. Hay 96 camas ocupadas. Hay una cama disponible. En el suroriente hay 148 camas, de las cuales hay 142 ocupadas. Y en el occidente hay 105 camas, de las cuales hay 104 camas ocupadas. Es decir, técnicamente esto está lleno. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es absolutamente dinámico. Esta es una foto de la mañana, probablemente a las 12 del día esto ha cambiado, ha habido egresos, traslados, fallecimientos, mientras esto se preparan, entran enfermos, y esto nunca para, día, noche, fin de semana, festivo, en la madrugada, como sea, esto se mantiene absolutamente activo. Y aquí este gráfico pone en rojo como una alerta que son los enfermos que están en ventilación artificial fuera del área de cuidado intensivo. Por estas razones, que técnicamente las áreas de cuidado intensivo han estado absolutamente repletas, ha habido necesidad de ventilar, de ayudar a respirar a enfermos de este tipo fuera de estas áreas. Y así hemos pasado en pabellón. Hay pabellones de cirugía en que se han tenido que entrar pacientes a conectarlos a respiradores de máquina de anestesia. En urgencia, esto se ha hecho en forma crítica. Hace muchos años que esto en Chile no sucedía. Yo no recuerdo en mi corta estadía de médico que esto haya sucedido. Esto no nos pasó en el año 2009 en pandemia con H1N1. Y recorriendo los hospitales de la región metropolitana y las clínicas privadas, es primera vez que muchos hospitales han tenido esta presión y este número de pacientes en respirador y en ventilación mecánica, simulando exactamente lo mismo de lo que pasó en nuestro país. Les pongo aquí un caso en donde un hombre joven, una de las maneras de tratarlo es ponerlo en decúbito prono, de guata, como tomando sol en la playa. Este es un enfermo que está intubado, pero está tomando porque de esa manera mejora la situación pulmonar. Otro caso de otro señor, en lo cual lo muestro porque hemos tenido que usar respiradores de esta máquina que está al lado, que es una máquina de anestesia, que hemos tenido que echar mano para ayudar a ventilar enfermos que tienen bronconeumonía dedicada o producto de coronavirus. Acá hay otro enfermo, pero que este caballero que está en decúbito en prono, que está tomando como sol, está totalmente despierto y tiene una maquinita puesta en la nariz que le ayuda a respirar, que ha sido para nosotros salvadora. Que ha sido pero extraordinariamente importante para evitar conexiones a respiraciones artificiales y ayudar a un porcentaje no menor de pacientes que requiriendo un respirador, esta maquinita que se llaman cánulas nasales de alto flujo nos ha permitido mantenerlo fuera de los respiradores. Pongo esta diapositiva, que es otro caso de una unidad donde hay un doctor haciéndole allí una ecografía y un paciente en decúbito prono, de guata, en que demuestra que esta es una enfermedad solitaria, en donde es tan alto el contagio, y es tan preocupante, y uno tiene que ser extremadamente cuidadoso con las estructuras de protección personal, que los hospitales, para tratar a estos enfermos, han tenido que suspender las visitas para evitar el contagio, las familias. Y el contacto se hace diariamente o 2 veces al día con su familia. El doctor habla con la familia. Por lo tanto, es una enfermedad muy sola, donde hay una soledad y hemos tenido enfermos que han ido deteriorándose en forma progresiva. Y cuando hemos visto de que el camino es irreversible, hemos llamado a un familiar, al más cercano, al más querido o al directo, que venga a acompañar con protecciones personales a su familiar y que lo acompañe en el proceso de fallecimiento. En situaciones normales,
estos enfermos que están en el proceso de fallecimiento, la familia entra, toda, tienen libertad, pero en este caso y en esta enfermedad, este acto, que es un acto enteramente de la familia, ha sido, por razones de contagio, restringido solamente al familiar más cercano cuando hay un fallecimiento en perspectiva. Si ustedes se fijan en esta otra unidad que tiene, en fin, completa, el personal ha tenido que protegerse y vestirse en forma permanente con protecciones personales muy importantes para evitar contagios y así tener bajas de funcionarios de salud, muertes en algunas partes del mundo y en Chile igual. Hemos sabido que murió el doctor Sánchez, quien yo lo conocí porque fue profesor mío en el Sotero del Río, un gastroenterólogo, y además conocía muy bien los cuidados intensivos y participó activamente en la formación de muchos médicos de la Universidad Católica. Aquí hay otro enfermo que está en decúbito prono y tiene enfermeras y médicos que están intensamente protegidos. Trabajamos así todos los días y todo el día bajo mascarillas especiales, lentes especiales, visores especiales. Eso. Pero ¿qué debiese pasar entonces en las próximas semanas? Junio, julio y agosto habrá mucha presión a los servicios de salud. Es esta la razón de que se ha pedido que tanto el sector público como el sector privado tengan un incremento significativo de la oferta de camas críticas para poder hacer frente al aumento de la demanda que esperamos que siga creciendo dentro de los próximos 2 a 3 semanas. Creo que la semana que va a ser más complicada va a ser entre la segunda y la tercera semana de junio, donde van a haber la presión de la generación de muchos pacientes. Esto tiene una vital importancia en las programaciones y en las planificaciones de nuevas áreas, en la capacitación de nuevo personal y en la generación de mayor oferta, tanto público como privada, para hacer frente a esta demanda asistencial de la población chilena en la región metropolitana y especialmente en la región poniente. Aun cuando sabemos hoy día que el sector oriente tiene una segunda ola y son las clínicas privadas del sector oriente que están exactamente igual que los hospitales públicos repletos, tanto en urgencia, en cuidado intensivo, en los pabellones, etc. Debiera haber cuarentenas segmentarias o masivas, debiesen dar efectos reduciendo el contagio. Nosotros tenemos y apuntamos de que esto funcione, porque si funciona el número de contagios de PCR positiva sintomáticos debiera reducirse y debiera reducirse en impacto sobre los servicios de salud. Nosotros no estamos pidiendo que el contagio desaparezca, sino que estamos pidiendo que el contagio se mantenga, se reduzca y se controle. De manera de que de haber y va a seguir habiendo necesidades asistenciales, estas sean administrables por los servicios de salud del país y de la región. Debiera haber mayor testing, debiera haber trazabilidad de los PCR positivos, debiera haber cuarentena, debiera haber cada vez más capacitaciones de estos aspectos. Y aquellos que tienen contagio y que tienen después del testeo, debe usarse plenamente en la residencia sanitaria para poder controlar de una manera pero mucho más estricta el verdadero contagio. El otro tema que debiera pasar dentro de los próximos días es que la atención primaria de salud debiera tener un rol en la generación de áreas donde estos enfermos o estas personas que tienen este problema a nivel pulmonar u otros problemas producidos por el mismo virus tengan en la atención primaria un área donde puedan ir a recibir oxígeno, puedan ir a recibir atención kinésica, puedan ir a recibir la simple maniobra de una camilla y ponerse en decúbito prono como si estuvieran en la playa. Ese hecho simple, sin costo, mejora ostensiblemente la situación pulmonar. Esto ha sido la experiencia nuestra, hemos visto y hemos contactado y tenemos una conexión digital online con muchos colegas, amigos italianos, españoles, suizos, etcétera, que hemos comentado estos aspectos porque hemos tenido que, todo el mundo, hemos tenido que ir aprendiendo, leyendo, estudiando qué va pasando con esta cosa. Este es un señor, lo muestro, con una cara muy feliz, nosotros también,
que nos costó 3 semanas sacarlo. Estuvo en respirador, le tuvimos que hacer una traqueostomía que no se le nota ahí porque se la tapa, pero salió y salió adelante. Hizo una neumonía extensísima multilugar y llegó a su casa muy contento. Y llegó y le tomamos exámenes y desarrolló él, después de esta infección, anticuerpos, defensa contra el virus. Y su plasma y su suero nos va a servir después para sacar concentraciones de inmunoglobulina, que es un anticuerpo, que es una defensa, para instalárselo a otros pacientes. Por lo tanto, si bien es cierto, en los próximos 60 días se ve un escenario complejo, difícil, agotador, no perdemos la esperanza ni el optimismo de seguir trabajando para seguir tratando estos enfermos que sabemos que dentro de la próxima semana van a seguir aumentando. La pandemia en Chile ha llegado, ha azotado fuertemente mucha población de clase media baja y de clase alta, se ha incorporado a pulmones de viejitos, de viejos y también de gente joven, que está requiriendo cada vez más de servicios clínicos y asistenciales coordinados e integrados. Sabemos que no hay margen para error, ni tampoco hay un margen para tomar malas decisiones, y creemos de que debiésemos salir, si es que la cuarentena y todo lo que está haciendo la autoridad sanitaria surte efecto, de todo este problema por ahí por agosto, septiembre, aun cuando hay varios estudios que demuestran que la carga de enfermedad, la trazabilidad, el número de contagios y el número de muertes en Chile van a aumentar ostensiblemente, cosa que yo tengo mi optimismo que no sea así y que vamos a hacer todo lo posible por tratar de coordinar, mejorar la oferta de camas críticas para que ojalá la mayor cantidad de ciudadanos puedan tener acceso a una cama de buen nivel y de cuidado por todos los funcionarios que en general han sido extraordinariamente muy intenso el trabajo contra incluso cuidar su propia salud. Eso es lo que quería comentarles. Creo que tenemos tiempo para poder, en fin, poder comentar algunas cosas de lo que ustedes quieran y estoy a su disposición. Bueno, Luis, muy agradecido, ha sido muy clara la exposición. Me voy a permitir partir yo preguntando, pero además tomando preguntas que por correo, antes de que incluso partiéramos, nos hacían algunas personas que han asistido. Hoy la Universidad de Washington mostró un estudio, nos enteramos por la prensa, en el cual se mostraba, entre otros países, Chile y su curva de mortalidad. Yo te pregunto, Luis, yo me imagino que eso está condicionado a seguir ciertas estrategias, ¿no? o es más bien el único camino que nos... ese estudio y la predicción de ese estudio es a todo evento. Lo pregunto porque desde el inicio hemos tenido diferentes voces, si bien la vocería obviamente oficial es nuestra autoridad, el ministro de Salud, el presidente de la República. Existe en este mundo contemporáneo mucha información, ¿no? Desde el principio nos decían necesitamos cuarentena en marzo, digamos, y así han surgido diferentes críticas. Hoy, por ejemplo, se cuestiona incluso los falsos positivos y qué tanto conviene o no. La gente incluso se pregunta, créeme que por correo alguien nos decía, ¿conviene hacerse el test? En realidad, chuta, se está poniendo en duda, en fin. Yo te pregunto a ti, en virtud de este estudio, Luis, ¿qué debiésemos no hacer y qué debiésemos hacer, a tu juicio, en cosas fundamentales para no llegar ahí? ¿O tú crees que igual vamos a andar cerca de esa cifra? El estudio, claro, el estudio de Washington es el segundo que yo leo. Hubo uno hace unas semanas atrás, donde también pronosticaban y predecían, de acuerdo a sus modelos predictivos,
una tasa de contagio muy elevada y un requerimiento o un aumento de la mortalidad. Este que ha presentado, si no hubiese ningún elemento terapéutico, epidemiológico, sanitario en el espectro horizontal, es un estudio catastrófico para Chile. Catastrófico, porque habla de más de miles de muertos, en fin. Sin embargo, debo decir también que ese estudio y esa fórmula predictiva, así como el de la Universidad de Chile, son todos elementos predictivos sensibles a la manipulación epidemiológica y manipulación sanitaria. Si las cuarentenas, la trazabilidad, el testing empieza a dar efecto, las residencias sanitarias empiezan los contagiados a aislarse de una manera mucho más activa. Esto evidentemente que puede variar, tal como varió en el primer estudio de la Universidad de Washington, que en la fecha que ella decía y predecía, nosotros deberíamos haber tenido pero cualquier cantidad de enfermos, de muertos, etcétera, cosa que no sucedió. Esto se atrasó y nuevamente aparece un estudio. Nosotros tenemos pleno optimismo de que, a pesar de la conducta de los chilenos, de la conducta humana y de la cultura del chileno, a pesar de eso, tenemos pleno optimismo, y ojalá no me equivoque, de que las cuarentenas afecten, reduzcan de una vez por todas el nivel de contagio y paren o reduzcan el número de pacientes y podamos tratar un número razonable de enfermos sin aumentar la mortalidad. Yo pienso que estos son una ayuda, pero son muy sensibles a variaciones en algunos aspectos en el estudio, que son las variables sanitarias y epidemiológicas, que no están consideradas en el modelo predictivo. Y es por eso que han fallado. Algunos de ellos fallan en su predicción. Yo espero que esta vez se equivoque nuevamente, si es que todos los elementos epidemiológicos que se han instalado estén funcionando. Tengo ese optimismo que va a suceder así. Bien, muchas gracias Luis. Va a preguntar ahora Miguel Flores. En cualquier momento aparece Miguel. Miguel Flores, erudito en esto. Miguel, atento a tu micrófono. Si no, puedo preguntar yo por él. O sea, bien. Voy a leer yo la pregunta que hizo Miguel porque parece que está con algún problema. ¿Cómo funciona? Claudio, no, aquí estoy, pero... Ah, perdón. Dale, Miguel. Estoy con muy mala señal. ¿Qué tal, Lucho? Gusto saludarte. Miguel, ¿cómo te va? Bien, pues aquí. En cuarentena. Oye, bueno, primero que nada, felicitaciones por... nosotros hablamos el día que te nombraron, hablamos temprano en la mañana, yo no sabía que te iban a nombrar, así que te felicito públicamente por la responsabilidad que asumiste hace algunos días atrás de coordinar al sector privado. Ojalá que te vaya muy bien en eso. Y me imagino que lo vas a hacer muy bien como fue también tu gestión como subsecretario. Oye, mi pregunta es muy sencilla. Hoy día hay una información, hoy en los diarios, ayer en la televisión, que se va a empezar a usar un sistema de oxigenación de alto flujo como terapia, como una forma de aliviar la presión sobre los ventiladores mecánicos. ¿Cómo funciona esto? ¿Es tan efectivo? ¿Cuántos ventiladores mecánicos menos podéis dejar de usar si usa este sistema de alto flujo de oxígeno? Lo dijiste en la pasada, ahí hace un rato, parece. Sí, mira, ese sistema se llama cánulas nasales de alto flujo. La verdad es que no es nuevo, tiene años. Nosotros venimos usando esto años. Es un sistema sencillo en donde se conecta en la nariz un aparatito que deja y da un flujo de oxígeno muy alto, 50, 60 litros por minuto, y va a un sector donde el aire se da húmedo. Eso, inicialmente en esta enfermedad,
se había propuesto no usarlo porque producía mucho aerosol, y al producir aerosol producía contaminación muy fuerte en los funcionarios de la salud. Entonces había mucho temor en usarlo, pero a la medida de que fuimos conociendo más la enfermedad y fuimos intercambiando opiniones con amigos y expertos internacionales que tenemos contacto todos los días, empezamos a usarlo en estos casos. Y hoy día se ha visto, y nosotros tenemos una súper buena experiencia en este tema, hemos tenido muchísimos enfermos, y nos ha evitado conectar al respirador casi un 20% de los enfermos. 20% menos de uso de respiradores, lo cual para nosotros es súper significativo, muy significativo. Tanto es así que el fin de semana pasado, que recién pasado, le hemos pedido al señor Juan Sutil de la CPC que, aparte de, porque estas cánulas de alto flujo se agotaron a nivel mundial, pero logramos conseguir un productor chino que ha hecho una copia, pero al 500%, y le pedimos a Juan Sutil que si podía donar 400 o 500 cánulas, y las compraron en China y vienen en camino a Chile ya, para poder repartir y usar en forma masiva este aspecto. Esto quiere decir que un individuo puede estar despierto con esta canulita de guatita, igual como que está en la playa, y mejorar su situación pulmonar y evitar que de entrada vaya a un respirador. Para nosotros ha sido muy, muy importante esta cosa, y se está usando a nivel mundial. En Chile había experiencia previa en otras enfermedades, nosotros teníamos experiencia, pero rápidamente la hemos puesto en marcha. Nosotros hemos tenido 10 pacientes, uno al lado del otro, todos de guata, de cúbito prono, con cánulas de este tipo, funcionando perfecto. Perfecto. Esas son las cánulas de alto flujo que reducen el uso de los respiradores entre un 15 y un 25%. La siguiente pregunta, Luis, la va a hacer Jorge Sáez. Jorge debería estar por ahí, le deberíamos dar el micrófono un segundo. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola, ¿qué tal? Luis, te quería hacer la siguiente pregunta. Al principio de la crisis, Chile parecía que estaba controlando el ritmo de contagio del virus, y de repente explota. La pregunta que te quiero hacer es simple. ¿Chile tiene los medios para poder enfrentar el virus o necesita recursos? ¿Y qué es lo que debería hacer adicionalmente a lo que se está haciendo para poder solucionar o controlar o de alguna forma trabajar mejor para poder controlar la crisis del coronavirus? Gracias. Sí, mira, Chile se preparó y se ha ido preparando para esta emergencia y esta pandemia. La verdad es que ha sido un trabajo muy integrado entre lo público, lo privado, lo hospitalario, la atención primaria, y se ha ido preparando, capacitando funcionarios, porque sabíamos que iba a haber una cantidad no menor de funcionarios que se iban a contagiar, se iban a enfermar o simplemente se iban a morir, como ha sucedido en otros lugares. Se trabajó todos los aspectos de infección, se ha ido manejando en un comité muy, muy bueno de administración y de salud pública, de epidemiólogos y salubristas, que han ido asesorando todas las conductas sanitarias que se han ido tomando. Chile tiene gente experta, capacitada, pero extraordinariamente buena, y tiene un sistema de salud público y privado de primer nivel latinoamericano. Yo no quiero decir mundial por nada, para no generar otras cosas, pero tiene un sistema de salud que está preparado y que ha permitido un crecimiento de 3 veces lo que normal y basalmente existía. ¿Qué es lo que hay que hacer para adelante? A nivel de las redes propiamente tal, para hacer frente a este aumento de la demanda que eventualmente puede venir, es seguir creciendo. Y seguir creciendo en forma coordinada e integrada. Seguir creciendo, pero en forma solidaria, en términos de que si por algún motivo hay regiones que no tienen, armar
lo que se ha armado, una central de respiradores para ir moviendo tecnología a lo largo del país, o ir moviendo profesionales a lo largo del país, de manera de ir atacando y equilibrando la oferta con la demanda. Sanitariamente, creo que se han ido tomando en el tiempo real las medidas sanitarias de cuarentena y de cuarentena estratégica. Donde ha habido cuarentenas globales, nacionales, la verdad es que nadie ha podido demostrar que una cuarentena nacional gigante, masiva, sea mejor que una cuarentena estratégica particular, acotada, para tratar de controlar los contagios. El control de las cuarentenas, de la contagiabilidad y de los contagios y de su trazabilidad es un elemento fundamental para saber quién se infectó y quién está infectando a qué personas y qué transmisión comunitaria ha habido. Chile debe seguir en esa senda, hacer test, hacer trazabilidad, y aquellos que no pueden hacer cuarentena, rápidamente incorporarlo a una residencia sanitaria. Pero esto topa y tener un servicio de salud muy sólido para hacer frente a lo que eventualmente pueda venir. Pero esto topa también con un tema cultural, un tema educacional y un tema económico de un sector de la población, que el tener una cuarentena significa pasar por problemas económicos súper serios, problemas laborales muy graves. Ese es el gran meollo que ha tenido las cuarentenas nacionales en otras partes del mundo, que ha producido una pandemia del hambre. El mismo Argentina que ha tenido, en fin, cuarentenas mucho más masivas, y yo pienso que va a tener una tasa de cesantía pero brutal, y ha habido muchas dificultades de hambre, porque todo el mundo para de producir, en fin. El gobierno ha intentado equilibrar estos aspectos, de ir tomando las decisiones sanitarias, y las va a tener que seguir tomando, equilibradas con el costo-beneficio que significa el área económica, el área laboral, el área social. Y aquellos donde es necesario seguir tomando decisiones, el gobierno y el Estado va a tener que seguir apoyando socialmente a esos segmentos. Chile en ese aspecto creo que lo ha hecho bien, se han ido adelantando algunos aspectos. Comunicacionalmente creo que no fue bueno, si bien es cierto, la correlación que hay de esas comunicaciones con el nivel de contagio es poco probable, porque nadie la puede probar, pero yo tengo la sensación de que el llamado a retorno seguro, en fin, una nueva cosa, como lo hicieron los europeos, atentó, dado la cultura chilena, atentó contra un buen control de los contagios. Chile y la cultura chilena, lo ven ustedes, yo he visto esto y a todo nivel, que hay requerimientos mayores, hay disciplina mayor en algún segmento que en otro, pero esto está limitado por varios factores. Chile debiese tener un sistema muy robusto e integrado para hacer frente a lo que viene, de salud. Deberá seguir testeando, trazando cuarentenas y residencias sanitarias para aquellos lugares o personas que no pueden hacer cuarentena por razones económicas, sociales, etc. El gobierno debiera seguir apoyando socialmente en aquellas zonas, provincias, comunas, regiones, donde por razones de contagio es necesario seguir con cuarentena, pero donde se prevé una alta tasa de desempleo y una alta generación de hambre. El gobierno debe estar allí. En fin, y cruzar los dedos. Y tener confianza en que hay un grupo de especialistas en salud pública que está detrás de cada una de las decisiones sanitarias, y que la información que hay se está tomando en tiempo real y con fundamento para tratar de minimizar los efectos laterales en las cuarentenas y maximizar el control de contagio. Bien. Bien, Luis, muchas gracias. La siguiente pregunta la va a hacer Camila Martínez. Ella trabaja en la Fundación, es investigadora de la Fundación. Trabaja en el área de servicio público. Camila. Muy bien. Camila. Pasemos a Felipe. No, está Camila, ya la tenemos. Ahí sí. Ya.
Le quería preguntar, considerando que usted conoce en detalle la red asistencial de Chile, ¿hasta qué punto cree que va a ser sostenible la gestión del traslado de pacientes a otras regiones? Porque se ha visto que es lo que ha permitido, bueno, entre otras cosas, oxigenar la red salud metropolitana. Y pregunto porque eventualmente esas camas que ahora están disponibles también la van a necesitar las regiones. Y a eso se va a sumar que vamos a entrar en una época de enfermedades respiratorias, entonces sube la demanda. Y en la misma línea, preguntarle cómo cree que han sido las medidas que ha tomado la autoridad sanitaria para contener la situación en regiones, considerando que muchas regiones no están en cuarentena y que se satura, y que si se satura la red regional, no tenemos mucho más a dónde derivar, salvo seguir presionando a la red para que se sigan aumentando las camas críticas y así no entrar en este llamado dilema de la última cama. Entonces, si hay capacidad también de seguir aumentando. Gracias, Catalina. Mira, la capacidad de traslado a regiones tiene un limitante de dos factores. Uno, la calidad de los enfermos que se están trasladando, la capacidad de la zona que recepciona. Y la capacidad de recepción de la zona depende del nivel de contagio de la propia región y depende del nivel de disponibilidad de los equipos. ¿Por qué se ha optado inicialmente? Se optó por la quinta, pero especialmente por la sexta región. La sexta región hasta el día de hoy tiene un bajo nivel de contagio y ahí hubo un traslado masivo de aproximadamente 40 pacientes críticos al hospital de Rancagua, al hospital de Santa Cruz, el hospital de San Fernando, el hospital de Rengo, que ha permitido desdrenar las necesidades acá en la región metropolitana y dar un pequeño suspiro o respiro a la región metropolitana propiamente tal y especialmente a dos áreas, el área sur y suroriente. Ahora, esto tiene su limitante, el número de camas se llena, pero al mismo tiempo se han abierto acá en Santiago una estructura que ha sido y va a ser muy gravitante en la generación de espacios nuevos, que es el espacio del Centro Sanitario Huechuraba, donde allí se están instalando pacientes que ya están en franca recuperación de la enfermedad y que requieren elementos médicos y cuidados de mediana y baja complejidad, oxígeno, etcétera, que perfectamente pueden ser trasladados a los hospitales para allá. Se ocupó la región del O'Higgins, la sexta, se ocupó el Maule y se ocupó Biobío. Se trasladaron algunos enfermos a Los Ángeles y a Concepción. Todas estas regiones hoy día tienen bajo nivel de contagios, por lo tanto tienen disponibilidad de camas y respiradores. La Rancagua se sometió a presión porque con los enfermos trasladados, pero en la medida que lo ha ido sacando, nuevamente ha ido abriendo espacio. Es evidente de que si por algún motivo el nivel de contagio de estas regiones comienza a subir y comienzan a generar ellos mismos enfermos de la misma región y que requieran ellos mayor disponibilidad, el traslado va a ser imposible. Al revés, la región metropolitana podría llegar a ser el backup de todas estas regiones. Hoy día el backup de la región metropolitana es la sexta región, la séptima, en Los Ángeles y Concepción, en parte Valparaíso. Pero si el día de mañana ambas esas regiones están con altos niveles, estas regiones van a tener el backup en la región metropolitana, teniendo presente de que aún uno puede mejorar la gestión de los traslados y trazar fundamentalmente el número de pacientes que debería ser trasladado de acuerdo a los requisitos que esto tiene. Ahora, respecto a las medidas de regiones y las cuarentenas, yo asumo, porque así lo he visto y lo he conversado con varios del comité asesor, no de la mesa social, del comité asesor de epidemiólogos, de salubristas, de que ellos tienen toda la información y van mirando en tiempo real, por georreferenciación y por una serie de otros elementos, dónde se están produciendo el tema y dónde se están produciendo los contagios. Y cuando ellos han estimado de que debiese irse a una cuarentena, a un cordón sanitario, tienen la información que probablemente todos nosotros no conocemos, que ellos tienen información mucho más precisa, georreferenciada, más localizada, incluso con calle, con número, con apellido.
Luis, ¿me escuchas? Luis, disculpa, ¿me escucháis? Sí. Lo que pasa es que se te apagó por un momento el micrófono, entonces te perdí. Ahí sí, Disculpa. ahí está bien. Sí, lo Ya, que yo digo es que en regiones la autoridad ha ido tomando de acuerdo a la información que ellos van teniendo. Y que en tiempo real, de repente, no coincide la información que la región maneja versus la información que los salubristas, los especialistas manejan. Y de manera no son comprendidas algunas de las situaciones, o no son comprendidas, bien comprendidas, que por qué no o por qué sí, hay o no hay cuarentena. Lo que sí digo es que ha venido a enrarecer el tema la aparición de decenas de expertos de todo tipo, opinólogos en salud pública, en epidemiología, en cuidado intensivo, en camas críticas, oye, pero he visto de todo y la verdad es que un porcentaje de ellos absolutamente desinforma, desorienta o produce pánico. Yo creo que hay algunas medidas que se podrían haber tomado mejor. Hay comunicaciones que evidentemente se podrían haber hecho mucho mejor. Y hay decisiones que se podrían haber tomado mucho mejor. Lo que sí tengo claro, que de aquí para adelante no hay espacio para que la autoridad se equivoque o tome malas decisiones, porque eso se va a pagar con muerte, con fallecimiento de pacientes. Ok. Luis, vamos a dar paso a la última pregunta, pero antes de eso yo quiero agradecer a todas las personas que han participado, que se han mantenido conectadas y que además han enviado sus preguntas, pero por un tema de tiempo obviamente no podemos sacarlas. Les quiero ofrecer excusas y agradecer además su interés. La última pregunta la va a hacer nuestro director ejecutivo, Jorge Jaraquemada Luis. Hola, muy buenas tardes, Luis. Muchas gracias por esta interesante exposición y por lo que nos has transmitido, que yo creo que además pone el tema en su adecuado punto medio, ¿no? Frente a actitudes, ¿no es cierto?, un tanto catastrofistas de repente que uno escucha, digamos, y que, como tú dices, bien desinforma. Yo quería preguntarte dos cosas, un poco colgándome también de esto último que señalaste. Lo primero es que, ¿cuándo crees tú que está llegando el verdadero pic? ¿Estamos en el pic? O puede que el pic, como dice un estudio de la Chile, entiendo, se nos viene a mitad del próximo mes. ¿Y cuál es el modelo? Cuando tú dices no hay espacio para que las autoridades se equivoquen de aquí en adelante, ¿qué es lo que tú recomendarías, a lo mejor adicional, que no se ha hecho, o qué mejorarías que se ha hecho, pero lo optimizarías? Gracias. Mira, yo creo que el PIC, nadie, con certeza, nadie, y se los digo porque también he escuchado mucho hablar que el PIC aquí, que el PIC allá, que estamos en el plató, que está, no, que sí, que esto, que lo otro. O sea, nadie con certeza y con fundamento, con evidencia, puede decir si hoy día estamos en un PIC o mañana vamos a estar en un PIC. Solo vamos a saber si ha habido un PIC de contagio cuando sostenidamente este empiece a bajar. Y yo digo sostenidamente cuando significativamente empiece a bajar por 3 o más días. Solo ahí vamos a saber, oye, llegamos al pic 3 días atrás. Ese era el pic. Por lo tanto, nadie puede prever un pic. Ahora, lo que sí sabemos, dados los test, los estudios, etcétera, es que el número de contagiados sintomáticos que van a llegar por favor, a demandar actividades o servicios de salud en la región metropolitana, se va a producir aproximadamente entre la segunda y tercera semana. Y por una razón práctica, porque durante los últimos días, y yo creo que durante varios días más, vamos a tener del orden de los 4.000 contagiados sintomáticos. Cuando los contagiados sintomáticos comiencen a disminuir, uno tiene que proyectar que 10 días más tarde o 12 días más tarde se van a producir algunos enfermos de verdad. Por lo tanto, creemos que este número de contagios de 4.000 acumulativo va a producir la máxima presión en pacientes enfermos aproximadamente
entre la segunda y tercera semana de junio. Es decir, nosotros prevemos que junio va a ser un mes muy trabajado, muy trabajado. Julio también va a ser menor, pero va a ser un mes muy trabajado. Y esperamos de que en julio las cuarentenas firmes, las residencias sanitarias, el control efectivo, el cambio de conducta, eso es lo que esperamos, que el cambio de conducta de los chilenos produzca un cambio de la contagiabilidad o la replicación del virus y que efectivamente se controle el número de contagios de manera de que haga mucho más equilibrada la oferta con la demanda. Ahora, que por lo tanto, punto de inflexión de aumento muy grande de enfermos, el máximo creo que va a ser entre la segunda y la tercera semana de junio. Entre segunda y cuarta semana vamos a estar en ese periodo. ¿Qué debiese variar esto, cambiar, o qué nosotros esperamos? De que las cuarentenas sean mucho más duramente fiscalizadas. Tener extremada conciencia por parte de la ciudadanía de que aquí está en juego no solamente la supervivencia económica de nuestra ciudad, de nuestro país, el empleo, que es súper importante, sino que está en juego la salud de muchos trabajadores si esto no se controla propiamente tal, si no hay un cambio de conducta. Y comunicacionalmente creo que ese es el mensaje que hay que dar, que esto se controla, no porque los salubristas dicen que hay que hacer cuarentena de 2 semanas si las cuarentenas no se van a cumplir. Esto se controla fundamentalmente por una educación cívica y un cambio de conducta humana. Así se ha hecho en todas partes del mundo. Más encima hay que agregarle una red de salud, un sistema de salud robusto para aquellos que requiriendo lo necesiten y no tengamos dilemas ni de última cama, ni tengamos ninguna de esas cuestiones. Una buena cuarentena, residencia sanitaria, testeo, trazabilidad, aislamiento de los contagios, seguir testeando, no importa, seguir testeando todo lo que podamos y tener claridad dónde están los contagios, tener trazabilidad de ellos y poder aislarlos en cuarentena, en residencia sanitaria, para aquellos que no tienen condiciones sociales ni económicas para hacerlo y que el Estado esté donde tiene que estar en el momento adecuado. Eso es lo que nosotros esperamos. Lo demás, la pega en los hospitales y toda la cuestión, por último, la hacemos nosotros, con esfuerzo, con mucho sacrificio, pero si esto no es así, si el contagio diario es 4.000 por los próximos, todos los días, por los próximos 15 años, vamos a estar lidiando con este tema hasta septiembre, octubre. Así de fácil. Bueno, Luis, no puedo sino agradecerte la disposición, pero además la claridad y la honestidad con la que nos hay expuesto esta triste realidad, pues sí, una situación mundial crítica. Ojalá que esas palabras esperanzadoras y ojalá que ese mensaje que mandaste al final nos llegue a todos y que todos tomemos conciencia para que podamos llevar del mejor modo la pandemia por la que estamos pasando. Te agradezco nuevamente el que haya aceptado nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes. Yo lo único que les pido es que estos elementos de conducta humana, de cambio ciudadano, lo puedan difundir para que de alguna manera esto se incorpore en la corteza y en el encéfalo de los chilenos, porque si esto no es así, no hay sistema de salud que pueda resistir, no solamente por la formación de los profesionales y números profesionales, sino que por estructura. Chile, si hay una liberalidad de la conducta de este tema, no hay sistema en el mundo que sea capaz de recibir. Yo he visto en los últimos días mucho mayor acatamiento, porque los enfermos de coronavirus tienen cara y tienen, en fin, tienen cuerpo, son corpóreos, uno los ve ahora en cuerpo y alma. Y esta es una realidad de todo Chile. Hoy día
en la región metropolitana, así como fue Temuco hace unas semanas atrás, que lo pasaron muy mal, muy mal. El día de mañana puede ser Valparaíso o Concepción, pero en la medida que internalicemos de que el control sanitario es responsabilidad de todos, yo creo que cada uno va a poder hacer su pega cada vez mejor, junto con un mensaje comunicacional de mucha seguridad, mucha claridad, mucha transparencia, pero también mucho realismo, si esto no se controla. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Muy amable. Nos vemos. Un abrazo. Gracias a todos por participar y por conectarse. Adiós. Adiós.